Cristianismo interior, buscando la voluntad del Padre Celestial. Hoy es 9 de enero del año 2023. Bienvenidos a este audio en que tocaremos hoy un tema muy importante. Pero primero, darle muchas gracias a Dios por tu vida, felicitarte por el año que comienza. También felicitar a los hermanos o todos esos que celebraron la Natividad el 6 y el 7, porque ellos lo hacen en una fecha diferente, siguiendo el calendario juliano. Y también recordar la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, que partió a la casa del Padre. Un hombre con una profundidad teológica y bíblica admirable y que renunció al papado dejando una situación un poco inédita durante siglos en la Iglesia de Roma, que era la existencia de dos papas al mismo tiempo. Pero la pregunta, seguimos, porque en lo que vieron en la transmisión del funeral de Benedicto XVI, van a escuchar que se mencionó mucho el cetro petrino, ¿sí? el poder de Pedro, ¿no? Es como si fuera una monarquía donde Pedro era el rey absoluto y por lo tanto la iglesia sucesora de Pedro, la iglesia verdadera, y las demás pues las iglesias no verdaderas, ¿no? Y esto no es cierto, ¿no? Como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este comentario no tiene que ver no quiere herir las sensibilidades de nadie ni sus posiciones, sino que conozcamos algunas cosas. Sean bienvenidos, mantente hasta el final y muchas bendiciones. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a responder, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, ¿no? Que acaba de morir. Otros que eres Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Y le dicen, muy bien, eso dice la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Esta pregunta es fundamental hasta el día de hoy. A veces muchos de los cristianos no sabemos quién es Jesús, el Mesías, ¿no? Y le pregunta, ¿quién dice ustedes, los apóstoles, los discípulos, que soy yo? Y entonces Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió así, feliz de ti, Simón Bar-Jonás, porque no se te lo ha reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, te lo ha dado a conocer. Tú eres Pedro, y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Esto ha traído mucha confusión. Las personas han pensado que la roca era Pedro, y que por lo tanto el fundamento de la iglesia era una persona, uno de los apóstoles. Esto creó conflictos en la iglesia primitiva desde el comienzo. La iglesia de Asia Menor le decía, bueno, ustedes dicen que son la iglesia principal porque están enterrados a Pedro ahí en la sede romana. Dice, nosotros aquí tenemos a Juan y a otros los apóstoles y tenemos la misma categoría que ustedes, que tenemos un apóstol tan grande como Juan. Esto desde el comienzo creó un gran problema en la iglesia, en que cada uno decía, no, yo tengo un apóstol aquí, yo tengo otro apóstol aquí, concentrando el cristianismo en los apóstoles como personas y no en el fundamento de la fe, que era Jesús como el Mesías. Y que además, como Jesús le dice, yo te daré la llave del reino, y lo que tú ates o cierres en la tierra será cerrado en el cielo, y lo que ates o desates en la tierra será desatado en el cielo. Te ha dado autoridad a Pedro o a aquellos que siguieran este mensaje. Cuando uno estudia la historia de la iglesia primitiva, se da cuenta de cómo nos hemos desviado de esta enseñanza fundamental, que no es en una persona de los apóstoles, sino en Jesús y en sus mensajes, en que se fundamenta la iglesia de Jesucristo. Y si usted pone cualquier persona en el lugar que le corresponde a Cristo, sea la institución, sea un dirigente, usted está cometiendo idolatría. Vamos a ver, seguimos. En ese mismo capítulo, en que Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, si vamos al versículo 23 del capítulo 16, va a encontrar algo increíble. Y Jesús le llama a Pedro
Satanás, dice en el versículo 23. Le dice, apártate de mí o vete detrás de mí, Satanás, me sirve de tropiezo porque no tienes en cuenta las cosas de Dios, sino las de los hombres. Fíjate, aquí le llama la atención a Pedro, le llama aquí Satanás. ¿Sobre qué fundó Jesús? Sobre ese Pedro que negaba la voluntad de Dios y que Jesús fuera a cumplir su misión de morir en Jerusalén, o sobre aquel que declaró que era el Mesías. Esto es una gran confusión, y así que nosotros estemos muchas veces desvariando y llevando el cristianismo a fundamentarlo en una estructura eclesial, en una persona, y no en la persona indicada, que es el Mesías, que es Jesús. Y así nos ha ido durante estos siglos, de traspiés en traspiés, ¿no? Miren, Pedro fue enviado a evangelizar al norte de Palestina, y ahí se encontró con unos gentiles, ¿no?, que no eran judíos. La iglesia primitiva era netamente judía. Y tuvo una visión en que Dios le decía, no llame tú impuro lo que yo he hecho puro. Se fue a esa casa diciendo, bueno, a un judío no le está bien entrar en la casa de un gentil. Pero entró por voluntad de Dios y allí ocurrió algo, predicó. Estas personas fueron bautizados, recibieron la presencia del Espíritu Santo. Fueron los dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo, todos los que estaban congregados, y comenzaron a manifestarse en ellos los dones del Espíritu Santo. Pedro los bautizó, pero bueno, supuestamente no debía, y tuvo que ir a cuenta a la iglesia de Jerusalén, que estaba dirigida por Santiago, no por Pedro. Era un gobierno conciliar, y allí tuvo que presentar lo que pasaba, y después de una gran discusión, entonces esa iglesia dirigida por Santiago dijo, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no poner otra carga. ¿Lo ven? Bueno, ahí se asignó que Pedro iría a los judíos y Pablo y Bernabé también irían a los gentiles, ¿no? Se distribuyó el trabajo. Pero bueno, lo más importante es, ¿qué dice el mismo Pedro? Nosotros tenemos dos cartas de Pedro en la Biblia, y quiero hoy, a mis amados y amadas de Dios, mirar contigo en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, si tienes una Biblia sería bueno que lo buscara, en el versículo 11 lo que dice. Todo el que habla, que hable de acuerdo con la palabra de Dios, y todo el que ministre según el poder que Dios le da, para que en todo lo que ustedes hagan, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y la honra por siempre y para siempre. Y en el capítulo 2, del versículo 7, dice Pedro, ahora bien, es a ustedes a los que creen, a quienes he otorgado ese honor, pero para los que desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo, la roca de escándalo, pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra, porque para eso están destinados. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien la gloria de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Miren dónde lo concentra, ¿no? El mismo Pedro pone a Jesús como la roca fundamental y el que recibe la gloria, no él. Ahora, y para terminar, para que no nos tome mucho tiempo, amados y amadas de Dios, es tiempo también de que te suscribas al canal, de que le des me gusta y dejes un comentario. ¿Cuáles son los conceptos que había de la iglesia? ¿Una institución? No, el concepto que los primeros hermanos cristianos tenían de la iglesia era que era un cuerpo, donde Cristo era la cabeza, el que dirigía. O era un edificio cuya piedra fundamental con la que sostenía el edificio era Jesús. Si perdemos de visión, si perdemos eso, nos descarriamos y convertimos al cristianismo en cualquier otra cosa, menos en el cristianismo como lo sintieron, lo creyeron los primeros cristianos y los apóstoles también. Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es la roca y es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia.
La iglesia es un cuerpo espiritual donde cada uno de los creyentes es un ladrillo espiritual que va conformando ese edificio cuya misión es el Evangelio y cuya misión también es ir caminando hacia esa ciudad celestial donde no habrá llanto ni dolor, que nos plantea el libro de Apocalipsis. Amados de Dios, era lo que había en el principio. Para ningún cristiano de los primeros siglos podía entenderse que nadie estuviese en el lugar de Jesús, ni fuese un hombre o una institución. Era una iglesia espiritual interior, pero dinámica, que también formaba comunidades reales que se reunían a partir del pan a celebrar y adelantarse a ese banquete celestial que Jesús les dijo: no volveré a tomar el producto de la vid con ustedes hasta que lo tome nuevo con ustedes en el reino de los cielos. Ustedes se sentarán a la mesa y yo serviré a la mesa. En esa Pascua celestial que nos espera en el cielo junto con el Mesías. Quiero dar muchas gracias a Dios por todos los que de alguna manera participan en este canal, que lo comparten en sus redes sociales, que están suscritos al canal. Si no le estás, suscríbete, dale me gusta y deja un comentario. Muchas bendiciones, y este año comenzamos a hacer estos comentarios más a menudo. Vamos a pedir tu ayuda para que esto pueda ir creciendo. Te vuelvo a repetir que estos comentarios no buscan herir la sensibilidad de nadie, sino bajo el principio de conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La iglesia no es una institución humana con una estructura monárquica de quienes gobiernan y quienes sirven como súbditos. Es un cuerpo dinámico, movido por el Espíritu Santo, en que va adelantando el reino. Y a esa iglesia tiene autoridad de la llave del reino. Y a esa iglesia Jesús le hizo una promesa: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Muchas bendiciones. Feliz año, y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor sea propicio para ti. Que el Señor incline su rostro hacia ti y te bendiga con la paz. Un fuerte abrazo de paz. Shalom en este año 2023. Estuvo con ustedes desde España su hermano y amigo Luis Tavares. Muchas bendiciones.